Bueno, ya estamos de regreso y mire, empresarios nacionales, inversionistas extranjeros se han pronunciado sobre esto que consideran la falta de certeza jurídica en las inversiones que tiene nuestro país. Usted sabe que en este sexenio se han revisado pues algunas de las normas, el tema de los organismos reguladores que se supone que eran autónomos y que hoy pues tienen a personas al frente, muchas de ellas cercanas al gobierno federal. Incluso el presidente ha dicho que no descarta presentarse una iniciativa para reformar en materia de energía el marco que hoy tenemos. Y para analizar este tema nos acompañan Gonzalo Monroy y Pablo Zárate, a quienes doy la bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches. Mi querido Mario, muy buenas noches. Igualmente, Gonzalo, qué gusto tenerte aquí. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Un gusto saludarte. Igualmente, Pablo. A ver, empezamos. Pablo, si te parece, empezamos contigo. A ver, ayer revisamos justo aquí en la mesa con Jorge Castañeda, con Javier Tello y con Héctor Aguilar Camín, que de entrada parece que hay una interpretación distinta de lo que se firmó en el TEMEC, porque mientras los congresistas de Estados Unidos y varios jugadores dicen nos están aplicando reglas distintas a las que se negociaron, nos están discriminando frente a Pemex y CFE, el presidente dice no, lo único que negociamos fue un parrafito que reconoce la soberanía de México y por lo tanto nosotros podemos beneficiar a nuestro sector sin mayor bronca. A ver, Pablo, para empezar, ¿dónde estamos parados en términos de quién tiene la razón, quién dice la verdad? Mira, yo creo que es muy claro que efectivamente en el tratado que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá, México incluyó un poquito de lenguaje medio extraño. Ese lenguaje medio extraño se lee como una declaración soberanista en medio de un tratado de comercio y francamente no viene mucho al caso. Recordaremos que es aquel asunto que en su momento el subsecretario Seade presumió mucho, que dijo que las cosas en el tratado no les gustaban demasiado, pero que habían encontrado la forma de poner un poquito de lenguaje sobre la soberanía de la nación. Eso es absurdo. Un tratado de libre comercio nunca atenta contra la soberanía de la nación. Muchísimos países en el mundo firman tratados comerciales, bilaterales, multilaterales y demás. Y por supuesto que los gobernantes de esos países no están atentando contra la soberanía de la nación. Entonces, esos parrafitos que puso el subsecretario Seade en el documento están muy bien, pero en ninguna parte dicen que las cláusulas de protección de inversiones, de acceso no discriminatorio a los mercados competitivos y demás, se suspenden solamente porque pusiste en algún lugar del tratado que México es soberano. Es que eso lo dice la Constitución y por supuesto que es plenamente compatible, pero ahí hay una muy mala interpretación del subsecretario Seade que definitivamente le vendió al presidente López Obrador y me parece que el presidente López Obrador se la compró completita. A ver, y en ese sentido, Gonzalo, para quienes no somos expertos como ustedes, ¿qué tanto de las condiciones, digamos, con las que llegaron estos jugadores a invertir en México, en todo el espectro, que además hay desde energías eólicas, el tema de las gasolinas, es decir, el espectro es amplio de quienes han apostado por este mercado? ¿Qué tanto de cuando llegaron a lo que tenemos hoy les han cambiado las reglas del juego? Han cambiado radicalmente, Mario. Principalmente, y hay que ponerlo muy claro, la reforma energética 2013-2014 es una reforma sobre todo de apertura, de romper los monopolios en los cuales teníamos en electricidad y sobre todo en toda la cadena de hidrocarburos. En ese sentido, y es ahí donde entra la parte del Tratado de Libre Comercio, se estaban buscando tener reglas de competencia efectiva. Y eso es muy importante entenderlo porque también tenemos, obviamente, a CFE y a Pemex, que son los grandes jugadores, pero ya no son los monopolios. Tienen una posición dominante y con lo cual se requería una regulación asimétrica que les diera una especie de piso parejo a los nuevos empresarios, a las nuevas empresas y compañías que vinieron a México a invertir. Ese es el espíritu verdaderamente del Tratado de Libre Comercio, obviamente las reglas que se pusieron y que están siendo trastocadas día a día con diferentes tipos de reformas. Por un lado, lo vimos en la parte eléctrica con el famoso acuerdo de confiabilidad que ha sido detenido en seco por las Cortes mexicanas. Por el otro lado, sabemos hoy que hay más de 50 permisos en la Comisión Regular de Energía que no están siendo procesados, no están siendo rechazados ni aprobados, simplemente están en un limbo porque no son de Pemex.
En ese sentido es ahí donde las reglas cambiaron de un día para otro sin haberse siquiera consultado o platicado. Y Pablo, ¿qué consecuencias ves de este cambio de reglas? Porque bueno, imagino que hay quien ya está y yo no sé si retirarán inversiones, si se puede incluso, porque entiendo que algunos de esos proyectos pues no son de corto plazo, sino que implican un tiempo de desarrollo y que son inversiones importantes. ¿Qué ves en ese sentido con todo este ruido que se está generando? Mira, para empezar, el gobierno, quiera o no, ya puso en marcha una serie de posicionamientos de actores internacionales que le están echando el ojo a México y están diciendo, desafortunadamente, las acciones del gobierno mexicano en este momento violan los derechos de empresas e inversionistas que llevan nuestra bandera. Eso es esencialmente lo que pasó en la carta de los legisladores, más de 40 legisladores de Estados Unidos, que deciden decirle al presidente Trump, por favor actúe, porque la administración del presidente López Obrador está violando los derechos de inversionistas estadounidenses y está específicamente violando el espíritu, si no es que la letra del tratado que el propio presidente López Obrador firmó. Esto es muy, muy particular, Mario. Pensemos que estamos en medio de la campaña. El día que se firmó esa carta, ¿sí? El día que salió esa carta, era el día del debate. Okay. Imagínate lo que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador con su política energética, que logró lo impensable. Republicanos y demócratas, senadores y diputados unidos en una causa común, diciendo, es que esto no es cosa de partidos, es de lo que está escrito ahí, es que el papelito existe y el papelito dice lo que dice. Entonces, aquí hay de dos sopas. O el presidente se da cuenta que efectivamente pues, hay un consenso en la interpretación de este documento de todas las personas que no comulgan con su administración y toma la llamada de atención en serio y recula y piensa las cosas con calma, o vamos a acabar moviéndonos hacia un escenario donde ya no vamos a estar hablando de amparos, sino que vamos a estar hablando de reclamos, de compensaciones y de indemnizaciones que van a poner los inversionistas sobre la mesa. Los inversionistas no se van a ir de México en este momento, porque los inversionistas tienen cientos de millones de dólares comprometidos en el sector energético mexicano. Lo que tienen que hacer es lo que su responsabilidad fiduciaria les dicta. Su responsabilidad fiduciaria es defiende el valor de tus inversiones. No es porque se opongan al presidente López Obrador, es porque es lo que tienen que hacer. Claro. Y en ese sentido, a ver, Gonzalo, lo que dice Pablo es, va a escalar del otro lado, va a escalar los recursos legales que van a presentar para proteger sus inversiones. ¿Existe un escenario donde el gobierno mexicano, porque creo que es el único tema donde la agenda doméstica choca con la agenda internacional? O sea, hay una agenda internacional de quienes quieren el cumplimiento de los acuerdos y hay una agenda doméstica que dice soberanía, primero Pemex, primero CFE. ¿Hay un escenario donde el presidente pueda presumir resultados en México como para políticamente blindar esta postura? Difícilmente, Mario, muy, muy difícil. La realidad es de que el presidente, incluso en sus declaraciones el pasado fin de semana, primero en Peñitas, de Tabasco y después en Coahuila, pues prácticamente entregó, se fue de boca y nos dice justamente que no importa las condiciones de competencia, que esto es una violación del Tratado de Libre Comercio. Ese es el capítulo, en ese, si mal no recuerdo, es el 22. Hay un elemento también de que habla justamente de trato no discriminatorio. Cuando el presidente dice, y no me importa, yo voy a seguir beneficiando a CFE y a Pemex, está en violación directa del tratado. Hay un elemento que también hay que decirlo. El propio tratado nos dice cómo se resuelven ese tipo de controversias. Y ese es el capítulo 11, que es justamente la resolución de disputas entre estados y en ese caso, compañías. Es una posibilidad donde el Estado mexicano tenga que indemnizar, sin cambiar la ley, a todas las empresas por ganancias perdidas, justamente por impulsar esta política. Pensar al día de hoy que el presidente pudiera pivotear a abrir un espacio de competencia para ayudar a Pemex y a CFE, hoy no luce, justamente con el corte más nacionalista que se ha visto, tanto en las comparecencias de la secretaria Nale, obviamente de Manuel Bartlett y de Octavio Romero Oropeza. Parece que este escenario, por desgracia, no es el más factible.
Vaya, pues ahí están los temas. Creo que este tema va a seguir calientito en los próximos días. Gonzalo, muchas gracias. Gracias, Mario. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a los dos. Nosotros vamos a una pausa, pero mire, regresando vamos con un tema del que quizá usted no ha escuchado mucho en medios, pero créame que es importante. ¿Qué papel tiene ahora la Guardia Nacional en decidir si una persona acusada de un delito lleva su proceso en libertad o en la cárcel? Nos lo van a explicar regresando de esta pausa. Regresamos con más aquí en La Hora de Opinar.